Episodio número 14, con Didier Hurtado. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. Una de las bondades que tiene nuestro ejercicio profesional es que nos permite no solo ser empleados, sino además empleadores, es decir, desarrollar empresa o comercializar servicios archivísticos con los cuales solucionemos necesidades a las entidades en materias de gestión documental. Teniendo presente que los proyectos archivísticos, como todo proyecto, tienen un principio y un fin, y que mediante estos proyectos se pretende alcanzar un resultado, sin importar de qué se trate, requiere de unos recursos que deben ser identificados y cuantificados de tal forma que se pueda llegar al fin del proyecto con la meta cumplida. Pero ojo, nosotros los archivistas no solo llevamos a cabo proyectos cuando vendemos servicios, sino que también desde nuestro rol como empleados o colaboradores de una entidad se nos puede encomendar cumplir con un objetivo, que hará que debamos desarrollarlo como un proyecto, y que por ende debemos entonces ser conscientes de los recursos que se necesitan para poderlo alcanzar. A pesar de entonces saber que los recursos siempre harán parte de un proyecto, los cuales serán necesarios identificar y cuantificar, es decir, hacer su costeo, en ocasiones no solemos prestarle la atención debida a este proceso de la gestión de proyectos, sino que con unas cuantas fórmulas matemáticas en una hoja de papel o en una hoja de Excel, o peor aún, solamente en nuestra mente, nos lanzamos al ruedo y luego empiezan a venir los dolores de cabeza. Aunque también esto puede pasar por el hecho de que el archivista no conozca qué hacer o cómo hacer para costear un proyecto archivístico. Con el fin de darnos algunas recomendaciones, he invitado a Didier Hurtado, quien es archivista y bibliotecólogo. Él es candidato a Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos. Didier es un apasionado por los negocios, la tecnología y la seguridad informática. Además tiene conocimientos en gerencia de proyectos, gestión documental, sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, además de conocimientos en control de operaciones. No siendo más, espero que la información que nos va a dar Didier en la entrevista te sea de mucha utilidad y te sirva para cuando estés costeando tus proyectos archivísticos. Hola Didier, ¿cómo estás? Hola Edwin, ¿cómo va todo? Excelente Didier, con bastante ilusión por la temática de este nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel y más porque es una pregunta muy común, muy reiterativa que me han hecho los suscriptores, los seguidores del blog y también en la comunidad archivística sobre ese tema de qué hacer o qué tener en cuenta cuando vamos a hacer el costeo de un proyecto archivístico. Entonces, Didier, muy agradecido por el espacio que me has dado para realizar esta entrevista. Y bueno, pues cuéntanos de ti, ¿cuál es tu historia? Bueno, primero que todo, Edwin, pues muchas gracias por invitarme a ser partícipe de tu podcast, que sé que tiene una muy buena acogida. Y para mí es un honor estar aquí en esta entrevista y pues espero que sea de mucho provecho para todos. La voy a abordar desde mi experiencia profesional y laboral. Con respecto a tu pregunta, bueno, yo soy Didier Mauricio Hurtado Collazo, soy casado, tengo dos hermosos hijos de la ciudad de Bogotá, soy bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle, estoy cursando una maestría en dirección y gestión, dirección, diseño y gestión de proyectos tecnológicos en una universidad de La Rioja en España. Eh, He tenido la oportunidad de hacer toda la carrera laboral, empecé como auxiliar de archivo en el año 2003 más o menos, luego de eso ya pasé a ser técnico de archivo, luego trabajé
en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Trabajé en Naciones Unidas como consultor administrativo para el IDEAM. Posterior a eso entré a una multinacional, en su momento se llamaba el grupo G4S, lo que conocíamos antiguamente como CETEXA. Posterior a eso cambiamos a Iron Mountain Colombia, ahí fui coordinador de proyecto, luego tuve un ascenso a coordinador de operaciones para Colombia, ahí tuve a cargo entre 10 y 15 proyectos, entre eso estuve petroleras, sector de financiero, público, digamos que toda mi carrera operativa la hice en CETEXA, luego me fui a trabajar al Popular. Como al Popular trabajé como director de innovación, luego director de innovación y procesos, luego director de innovación, procesos y gestión documental. Y ahí hubo un hito importante en mi desarrollo profesional porque decidí renunciar, dejar todo lo que había construido como vinculado a una compañía y renuncié para montar mi segunda compañía, Prisma Soluciones en Información, que hoy todavía está vigente. Este es un proyecto que reunimos con mi esposa, los dos decidimos montar una compañía propia y le dimos el nombre de Prisma Soluciones. Prisma es la transformación de las cosas. Vemos que un prisma hace la transformación de los colores. Nosotros adoptamos Prisma y nuestro tema es soluciones en información. Como Prisma hemos tenido la fortuna de desarrollar más o menos unos 30, 40 proyectos de todos los temas de consultoría. Hemos hecho tablas de retención, tablas de valoración, modelo de requisitos de documentos electrónicos, evaluación y selección de software. Dentro de eso tenemos casos, digamos, yo no los llamo exitosos, pero los llamo casos representativos. ¿Por qué no los llamo exitosos? Porque para mí el éxito, digamos que se reinventa todos los días. Lo que hoy consideramos un éxito, mañana no lo es. Digamos, son victorias. Dentro de eso hicimos la evaluación y selección de software, bueno, digamos una evaluación y preselección de software en Cámara de Comercio, en RS Core, que es el grupo de servicios administrativos de Avianca, hicimos la evaluación y selección, acompañamos en Al Popular y así lo hemos hecho en muchas partes. Y hoy tengo la fortuna de ser contratista para el Estado. Trabajo en el Archivo General de la Nación como contratista de la Subdirección de Asistencia Técnica de Proyectos Archivísticos. Trabajo como contratista en el Archivo de Bogotá. Soy el líder de toda la cadena de abastecimiento de procesos documentales. He trabajado en la Secretaría Jurídica como profesional especializado y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como consultor para la elaboración y acompañamiento del modelo de requisitos de documentos electrónicos e implementación de una herramienta tecnológica. Básicamente, digamos, para hacerte el cuento corto, eso es lo que he trabajado hasta ahora. Didier, si ese es el corto, ¿cómo será el largo, Didier? Didier, muy interesante. Y sobre todo... Me faltó... Sí. Qué pena te interrumpo, me faltó una cosa. He sido docente universitario, dicté clases en la Universidad del Quindío, en la Corporación Tecnológica de Bogotá. Esas son, digamos, mis experiencias docentes. Didier, muy interesante, como te decía, muy nutrida tu experiencia y en especial está muy enfocada al tema del podcast de hoy y más porque lo que te has dedicado es a desarrollar proyectos y así entonces, con base en tu experiencia, Didier, ¿cuál sería o qué es eso del costeo de un proyecto? Esa es una interesante pregunta y se puede partir en varios temas. Digamos que como cuando te decides volver emprendedor, digamos que es muy gratificante, tiene mucho sacrificio y uno de esos temas es costear un proyecto. Digamos que yo quiero hacer la definición, sé que a lo largo de las preguntas vamos a ir resolviendo muchos temas, pero para resumirte, digamos que para mí un costeo como menciona el PMBOK. Dice, y te lo voy a leer literal, es el proceso de estimar los costos, consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto
aumenta según avanza el proyecto, de manera que es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Que costear un proyecto tiene unas condiciones muy especiales, más de unos temas archivísticos, y adicional, tú puedes partir de la base de un costeo. Costeo es determinar el valor que te va a costar un proyecto. Y aquí le vas a calcular varios temas. Nosotros generalmente, mi experiencia me ha dado que yo calculo un costo, mano de obra, equipos, insumos, voy a obtener una ganancia o una utilidad y luego hago una rentabilidad, que es muy diferente a la utilidad. Y con esto, digamos, lo quiero mencionar es, tú defines un costo, entonces te vale $1, ¿cierto? El proyecto como tal. Bueno, digamos $5. Te vale $5, de esos $5, 3 te vale el costo real del proyecto y $2 son utilidad. Y luego viene el cálculo de la rentabilidad, que la rentabilidad es determinar si todo el costo de todos tus proyectos o procesos está siendo rentable, si te está dando real una ganancia al final y si la unidad de negocio que prestas es rentable. Digamos que puede que tú hagas muchos proyectos y puede que por unos ganes y por otros pierdas. Al final sumas y te da una rentabilidad que es muy diferente a la utilidad. Didier, muy clara tu respuesta y muy interesante el concepto que nos acabas de dar sobre lo que es un costo de un proyecto y además porque tomas como referencia lo que es el PMBOK. Entonces, Didier, podríamos resumir, y basándonos en el mismo PMBOK, que costear un proyecto es básicamente estigmar todo lo que está relacionado con el control de los costes o lo que lleva a lo, como tú lo mencionabas, no solamente lo económico, sino también otros tipos de recursos necesarios para yo poder cumplir con el objetivo y con el alcance que yo determiné al inicio del proyecto. Podríamos decir que eso es costear el proyecto. Sí, digamos que cuando estás costeando un proyecto tienes unas variables infinitas que tienes que controlar. Muchas veces, digamos, para resumirlo está bien, es estimar los costos asociados a la ejecución de tu proyecto. Pero es importante para resumir a toda tu audiencia que deben tener en cuenta siempre lo que se llaman costos indirectos y costos directos. Costos directos es lo que le aplicas directamente a la ejecución del proyecto y hay otros temas que hay que tener muy presente que a veces no lo contemplamos, que lo cargamos en imprevistos, que son, por ejemplo, que estabas desarrollando el proyecto y te cambió las condiciones, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, una cuarentena. Entonces tienes que seguir solventando nómina, eso es imprevisto, pero muchas veces no calculas ese valor de una manera adecuada. El tema de servicios públicos, el tema de administración, el tema de... Hay unos temas, digamos, más adelante hay que profundizar o las personas que les guste interesarse en el tema de costeos. Hay varias formas de costear, pero hay algo que se llama trabajar con el IU, que son administración, imprevistos y utilidad. Ahí tú puedes determinar, tu costo del proyecto son $10 y tú le vas a dar una IU del 50%. Entonces vas a tener, digamos, si tienes $5 serían $2.5, tu proyecto total son $7.5. Qué interesante, Didier, la respuesta que acabas de complementar al concepto de costeo de un proyecto. Didier, entonces, ¿qué conocimientos o competencias debe desarrollar un archivista para realizar unos buenos costeos de proyectos? Edwin, es una excelente pregunta. Yo, digamos, te voy a abordar desde la necesidad. Resulta que si tú revisas, bueno, no he hecho la revisión juiciosa en el último tiempo sobre los programas de formación académica, pero lo que a mí me tocó vivir cuando yo estudié, solo había una materia o a mucho dos materias que te tocaban superficialmente el tema de proyectos y el tema de costos, nunca lo vi. Eh, lo más cercano que vi fue una materia que se llamaba negociación y la di con un profesor excelente, muy bueno, muy conocido en el medio, Nelson Pulido. Digamos que con él tratamos de hacer un ejercicio. En su momento él utilizó los modelos que yo ya conocía y les enseñamos un poco de costeo a las personas, a los que estaban estudiando conmigo. Digamos que debes saber muy bien de lo que va a hacer, ¿sí? Y de lo que eso implica. Entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, un instrumento archivístico como unas tablas de retención,
Sabemos que la teoría dice que debes armar un grupo multidisciplinar, debes tener en cuenta, digamos, el tiempo, la ejecución, los espacios. Entonces, para hacer un proceso, yo lo primero, el conocimiento que tiene que tener un archivista es saber qué implica desarrollar un proyecto dependiendo del servicio que vaya a hacer. Si son tablas, todo lo que viene rodeado va a ser unas tablas. Si es un programa de gestión documental, todo lo que viene relacionado con un programa de gestión documental. Si es un proceso de organización técnica, todo lo que viene. Entonces, si tú ya conoces todo ese proceso, no es como ver, que, no, vas a hacer unas tablas, entonces necesito un archivista y ya, no, tú sabes que lo tienes que hacer multidisciplinar, tienes que comunicarte con uno de procesos, tienes que comunicarte con un abogado, posiblemente con un historiador, vas a tener muchas personas, entonces tienes que saber calcular cuánto vale esa persona, cuánto tiempo la vas a usar, en qué momento la vas a usar, dónde la vas a usar, cuánto la vas a usar, si es en tu oficina o si es por fuera, tener en cuenta, digamos todo ese proceso que te incluye hacer un proceso. Y competencias, digamos que tiene que tener unas habilidades blandas bastante interesantes digamos que lo técnico lo puedes tener tú como tu formación archivística, pero también tienes que desarrollar algunas habilidades comunicativas, básicos, o sea, aunque parezca obvio que debe conocer manejar una calculadora, debe saber calcular un porcentaje, debe saber dividir el tiempo del salario de una persona por el tiempo, debe saber cuánto vale un mes, cuánto vale 15 días, cuánto vale una hora, y conocer un poquito de Excel es, digamos, es lo más importante. Y luego viene un tema muy, muy complejo y es saber determinar los tiempos de procesamiento y los tiempos a utilizar por cada actividad que vayas a costear. Didier, esto de costear un proyecto es algo que aplica solamente para esos archivistas que se dedican a desarrollar proyectos como tú, o también aplica para los que están dentro de sus empresas como colaboradores o como empleados? El tema de costear un proyecto no solo aplica para los que están ofreciendo servicios, aplica para el que está internamente, porque tú internamente también debes costear un proyecto. Puede que no vayas a recibir financieramente unos recursos por ejecutar un proyecto, pero te pongo en la siguiente situación. Tú eres el coordinador de gestión documental de una entidad, ¿cierto? Y te dicen, bueno, Juanito, tienes que organizar estos 1000 metros lineales de documentos. Ah, ok, perfecto. ¿Con quién lo vas a hacer? No, lo tienes que hacer con la misma gente que tienes. Ah, ok, listo. Yo empiezo a ejecutar mi proyecto y digo, bueno, me va a gastar tanto tiempo. Costear un proyecto no es solo determinar su valor financiero, eso también puede ser una parte, pero también tienes que saber operativamente cuánto esfuerzo te va a demandar. Porque no es lo mismo hacer un proyecto a 6 meses, que hacerlo a 8 meses, que hacerlo a 10 meses, que hacerlo a un mes. A un mes organizar 1000 metros lineales, de primera vez te digo que no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque necesitas un montón de gente que no tienes, y para saber el alcance tienes que saber cosas tontas. Por ejemplo, ¿dónde vas a sentar la gente? ¿Tienes capacidad para sentar 10 personas? ¿Dónde van a tomar el almuerzo esas 10 personas? ¿Cómo van a llegar esas 10 personas a tu sitio de trabajo? Entonces, digamos que el archivista tiene que saber eso. Si está internamente solicitando una propuesta, tiene que saber que le van a poder preguntar eso. Adicional, para poder saber que te dicen, vamos a hacer el estudio de mercado, entonces vamos a salir a cotizar tales cosas. Entonces, para poder juzgar la propuesta financiera, tú debes saber, porque si te cobran 100 pesos por organizar un metro lineal, o te cobran 1000 pesos por una tabla de retención, o te cobran 500,000, tú dices, ¿está bien o está mal? Entonces, generalmente, ¿qué hacen las personas? Dicen, no, pues vamos a revisar las tarifas que tiene el Archivo General de la Nación. Ok, es un punto de referencia. Pero recuerda que el Archivo General de la Nación no te da valores de tablas de retención, tablas de valoración. Exactamente no te los da. Te da orientaciones. Entonces aquí tú tienes que saber cuánto está una tabla o cuánto, porque muchas veces tú puedes decir, me están cobrando 1000 pesos, pero venga, yo con la gente que tengo acá, si usted me da una persona o me da 2 personas, yo se lo puedo hacer y el valor va a ser la mitad. Entonces, esta es una habilidad que cualquier archivista tiene que desarrollar al interior de sus unidades de información, o bien sea para costearlo internamente, o bien sea para solicitar una propuesta, o bien sea para enfrentarse a los costos que ofrece el mercado.
Didier, y en especial también podríamos mencionar, no es que sea necesario que el archivista, bueno, el que está dentro de una organización y no se dedica pues a prestar servicios o consultorías, no es que sea necesario que se vuelva especialista en un tema de costeo de proyectos o de gerencia de proyectos, pero sí que tenga unas nociones básicas que le permitan también a él poder respaldar la misma empresa, la misma entidad cuando se está contratando un proyecto externo o cuando se le ha asignado una tarea, una labor o un proyecto interno de la compañía, con bien como lo mencionas Didier, y que tengamos esa capacidad también para poder aportar, para poder criticar, para poder proponer y poder dar un punto de vista que permita pues a la compañía, digamos, que administrar de mejor manera sus recursos. Entonces, muchas gracias Didier por esa respuesta. Didier, ¿cuáles consideras tú que son los tres principales motivos por los que nos puede quedar mal costeado un proyecto archivístico? Uy, ahí en eso puede pasar por muchas cosas. Vamos que un proyecto puede quedar mal costeado si no tienes en cuenta el tiempo real de ejecución. Por ejemplo, tú puedes tirar un proyecto a ejecutarlo en 3 meses, pero resulta que por cualquier cosa se te alteró el cronograma. Por ejemplo, no pudiste entrar a trabajar, el proyecto, la nómina sigue corriendo. Puede que tu cliente te haga una suspensión, pero tú tienes que entrar a hacer un tema interno de suspensión de contratos, y bueno, indemnizaciones o un montón de cosas que pueden pasar. No conocer la información, digamos, no conocer a detalle lo que vas a ofrecer. Por ejemplo, tú vas a hacer unas tablas de retención, pero resulta que la estructura organizacional es mucho más grande, o resulta que tienen regionales. Vas a organizar documentos y resulta que hay documentos empastados y tú no tuviste en cuenta el desempaste, no tuviste en cuenta que habían documentos de mayor tamaño y te implica comprar otras carpetas. Resulta que el cliente nunca te dijo que eran en cajas X300 y tú tuviste cajas X200. Entonces, todos estos cambios en el proyecto, tanto en tiempo, en alcance, en recursos, te afecta y te puede quedar mal costeado un proyecto y puede llevarte a que te puedan o aplicar la póliza que generalmente va, o te pueden, digamos, te va a afectar tu reputación, no vas a terminar el proyecto, no vas a tener una buena calificación y puedes incurrir en demandas, puedes tener un proceso judicial, tú, bien seas el representante legal o la compañía en la que estás, te pueden sacar de la compañía. Entonces, digamos que costear un proyecto hay que tener esas variables que yo te decía al principio. Hay que calcular muy bien las variables. Por ejemplo, el espacio. Tú dices, voy a organizar X cantidad, ¿dónde vas a meter 1000 cajas? No, no tengo. Ujú. Ok, entonces tienes que alquilar un espacio alterno. ¿Lo contemplaste? No. Vas a hacer una digitalización y tienes que entregar, no sé, hacer una técnica de OCR para extraer unos metadatos. Ah, pero tú no tienes licencia de software para hacer OCR. Entonces te vas a buscar no sé, un código abierto o un open source. Entonces, bueno, digamos que ahí lo puedes salvar. Vas a almacenar imágenes y no calculaste el espacio y tienes que incluir un servidor nuevo. Eso todos son costos. Entonces, muchas veces no es inflar los costos, porque digamos te puede dejar de mercado por fuera, pero Sí. digamos si es prever todas esas situaciones que te pueden cambiar. Entonces, hoy, digamos, hago la cuña. Muchos archivistas he conocido dicen, vamos a estudiar gerencia de proyectos. Muy bien, hay que hacerlo, pero también hay que aplicarlo, Ujú. porque conozco muchos que la tienen y no estoy juzgando que no la tienen, no la usan, sino que hay que saberla, implementar todo ese conocimiento que adquieres de costeo, de gestión del cronograma, de un montón de cosas Sí. que haces. Y es muy importante, y acabo de mencionar una cosa, cuando ejecutes un proyecto, no solo es costearlo, también tienes que tener una adecuada gestión del cronograma, Sí. saber cuándo inicias, cuándo paras, cuándo usas el recurso. O si no, lo que pensabas ganarte 100 millones y que habías presupuestado comprar un apartamento con eso, puede que el apartamento que hoy tienes tengas que entregarlo en parte de pago de lo que dejaste de cumplir. Digamos que hay que tener mucho cuidado con este tema. Son temas delicados de digerir y como mencionas, motivos hay muchos. A modo de anécdota, cuando yo empecé a desarrollar proyectos archivísticos, pero aún también era un empleado de una empresa, por ahí en el año 2011, junto con otros compañeros, acá en Antioquia creamos una empresa de gestión documental que decidimos en la universidad en un momento que cuando tomáramos por lo menos unos años de experiencia nos íbamos a reunir. Y se nos presentó la primera oportunidad, bueno, la primera no, fue creo la segunda oportunidad
y resulta pues que uno de los socios, uno de los compañeros, fue a hacer la medición del volumen documental para poder hacer la propuesta, pero nos confiamos del todo y la medición fue incompleta, no tuvo, como tú lo mencionabas, no conoció al detalle lo que se va a hacer, ni tuvo en cuenta, digamos, el alcance, cuál era el alcance de lo que se iba a trabajar, y supuestamente eran o algo muy pequeño, incluso el proyecto era pequeño, algo de 25 metros, resulta que costeamos sobre 25 metros, pero en realidad eran 46 metros, y el resto de dinero pues nos tocó sacarlo de cuenta de todos los socios de la empresa por allá en el año 2010-2011, cuando empezamos a tener, digamos, que los primeros pinos en el desarrollo de proyectos. Bueno, Didier, antes de costear un proyecto archivístico, ¿tú qué consideras debe de tener muy, muy claro el archivista sobre el proyecto? ¿Qué debe tener muy claro el archivista sobre el proyecto antes de empezar a costearlo? Aunque ya nos han mencionado digamos, algunos elementos, de pronto que nos puedas complementar. Retomando un poco tus palabras que mencionaste sobre la experiencia personal que tuviste, tú acabas de dar en el punto. Y digamos, primero saber qué servicio vas a costear. Segundo, saber muy bien todos los elementos que tienes que tener para costear ese proyecto. Saber cualquier minucia del detalle que vayas a usar en cada momento. Yo siempre sugiero hacer un excelente levantamiento de información, en la medida de lo posible hacer una visita, tomar como referencia, digamos, la documentación que vas a procesar, volverse el niño pequeño, ¿no? El niño del por qué, el para qué, por qué así, por qué asá, y muy importante cómo esperaría el cliente recibirlo, ¿sí? Sobre todo si es una entidad estatal o si es una entidad privada que te está confiando sus servicios y no sabe y confía de tu experiencia y tu buena fe es de explicarle muy bien, mire, vamos a hacerlo así. Entonces, hacer el levantamiento muy bien, levantamiento de volúmenes tanto en folios, si es una digitalización. Por ejemplo, vamos a tomar un caso. Si vas a hacer una digitalización, hay muchos temas a tener en cuenta. Por ejemplo, tipo de material que vas a digitalizar, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque si los escáneres que tiene de pronto son muy de trabajo pesado y vas a digitalizar documentos frágiles, puede que tengas que incurrir en un cama plana y tú tienes de ADF, que son de alimentación automática. Entonces, cuando pase, te puede dañar el papel y vas a dañar los documentos de tu cliente. Entonces, no tuviste un cama plana, tienes que comprarlo. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. ¿Cuántos metadatos vas a capturar? No es lo mismo capturar 5 que capturar un FUI de una descripción de ISAT de 18 o un FUI de 12. Saber qué tipo de campo, si es fácil o no reconocer el campo dentro de la unidad. ¿Cuánto porcentaje es a doble cara? ¿Cuánto es a color? ¿Cómo le vas a entregar a tu cliente? Si le vas a entregar en PDF a 300, a 200, a 100, a 75, en escala de grises. Eso, digamos, en digitalización y hay un montón de cosas. En organización de archivos, ¿cómo le vas a entregar? ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus tablas de valoración? ¿Cuáles son sus tablas de retención? Si las tiene o no las tiene. Entonces, digamos, para resumir todo esto, es muy importante hacer el levantamiento detallado de todo lo que vas a hacer y preferiblemente socializarlo con tu cliente. Y luego hacer algo un documento que lo conocí y de esos documentos que uno se enamora y es un documento de formalización de criterios de aceptación de entregables. Y es decirle a tu cliente, mira, el alcance vamos hasta dónde vamos, pero yo tengo un documento que en la metodología de gerencia de proyectos del PMBOK dice criterios de aceptación del producto o del proyecto. Entonces tú colocas tablas de retención. Entonces, ¿qué esperas entregarle a eso? Y muchas veces, y les recomiendo una buena práctica, es un tip, pero pues cada uno lo aplica en su proceso. Mire, si usted le va a entregar un PGD a su cliente, le va a entregar un PINAR, le va a entregar un SIC, le va a entregar un plan de conservación o el instrumento que sea, tómese un tiempo que usted ya conoce cómo se hace y entréguele una tabla de contenido antes de arrancar. Usted dice, mire, esto es lo que yo le voy a entregar. Y dejarlo muy claro si es diseño diseño e implementación. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer el diseño, ¿sí? Los planos pues para construir una casa y otra cosa es los planos más la construcción. Entonces son dos cosas y muchas veces los clientes piensan, ¿cómo así? ¿Usted me cobró X dinero por hacerme el documento? Sí. ¿Y qué? La implementación. No, eso es otra cosa. Entonces dejar muy claro hasta dónde va el alcance y cuál va a ser el criterio de aceptación. Un muy buen tip, Didier, muy interesante ese tip.
que incluso lo voy a tomar, presentar con antelación lo que sería, si la tenemos o hay forma de tenerlo antes de una tabla de contenido para hacer muy claro qué se va a entregar. Muy interesante, Didier, ese tip que nos acabas de dar. Didier, ¿cuáles serían entonces aquellas técnicas que te sirven a ti, por ejemplo, y que recomiendas para costear un proyecto y que tú lo recomendarías a un archivista que si bien no es especialista en la ejecución o gerencia de proyectos, pues tiene relación con estos proyectos, con la ejecución de proyectos? ¿Qué técnicas tú recomendarías? Digamos que no, como siempre lo digo, y en los que han tenido la oportunidad de escuchar mis charlas, de hecho, aprovecho el espacio para en los webinars que está organizando la Sociedad Colombiana de Archivistas, hay varias charlas, y hay una que yo hice sobre cómo seleccionar un SGA, y ¿por qué lo referencio? Porque no hay una receta. Digamos que hay, Ajá. para hacer un pollo asado hay muchas recetas. Entonces una técnica es saber muy bien, primero lo que vas a hacer, luego saber el paso a paso de cómo vas a implementar esa tarea. Entonces, si vas a hacer una organización técnica, entonces, ¿cuál es lo primero que haces? Entonces, no sé, recibes, clasificas, ordenas, haces foliación, haces descripción, haces encarpetado, haces rotulación y empaque. Hay que saber los tiempos de cada proceso, ¿sí? No es lo mismo organizar una historia laboral o no es lo mismo organizar una serie de actas. Entonces, tener los tiempos muy claros por actividad, los volúmenes de meta por cada recurso a usar. Entonces, no es lo mismo que el que hace foliación, el que hace organización. En temas de tablas, de instrumentos archivísticos, saber el tiempo que vas a usar. Entonces, bueno, una de las técnicas, bueno, Excel y hacer un tema de, yo no me caso con marcas, pero pues para que la gente es montar el cronograma en una herramienta. Sí. Puede ser en un Project Libre o puede ser en un Microsoft Project. Pero no solo montar el cronograma con las actividades como inicio, las subactividades, sino también aprender a gestionar los recursos. Porque a Sí. veces tú dices, voy a usar X cantidad de personas, pero entonces el project te ayuda a saber si un recurso está cargado o un recurso está subutilizado y puedes sacarle más provecho en la asignación de tareas. Entonces, es fácil, es conocer el Excel, saber los tiempos de procesamiento, montar en una adecuada gestión de cronograma y ponerse unos límites, un límite de cuánto es lo mínimo que esta persona puede procesar en un mes, cuánto es lo mínimo que este equipo me da, es cuando vas a comprar un escáner, entonces cuántas imágenes procesa por minuto, cuáles son los tamaños. Entonces digamos que hay muchos temas, pero tiempo y volumen pensaría yo que es, digamos, y las herramientas ofimáticas. Bien, mucho contenido estás entregando en esta entrevista y entonces, a pesar de que ya nos has dado algunos elementos de esta pregunta que te voy a hacer, si quisiera si es posible, que nos la puedas complementar. Cuando yo voy a hacer una estimación del coste de un proyecto, ¿cuáles son esos elementos mínimos que tú, Didier, consideras se deben tener en cuenta para hacerlo muy bien? Que sí o sí se tienen que tener en cuenta para hacerlo muy bien. ¿Cuáles son los elementos? Yo pienso que los volúmenes es determinante. Los Ujú. volúmenes, lugar de operación, forma de acceso, ubicación, horarios, disponibilidad de agendas. Entonces tienes que partirlo por servicio. Entonces, para hacer instrumentos, ubicaciones. Si es una nacional, una compañía nacional, entonces, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, cómo vas a hacer las entrevistas de las regionales? Si Sí. tienes que desplazarte, ¿sí? O si lo puedes hacer remoto. Digamos que hoy esta pandemia nos ha enseñado a todo el mundo a hacer muchas cosas remoto, pero hace un Ajá. tiempo no. Entonces, Ujú. si vas a hacerlo regional, entonces tienes que contemplar tiquetes, tienes que contemplar alojamiento, tienes que contemplar desplazamientos en ciudad. No es lo mismo ir a Medellín, que tenemos que bajar de Río Negro en un taxi que nos vale 60.000, de subir a 60.000, que no puedes programar a las 8 de la mañana una entrevista si vienes de Bogotá porque puede que se te atrase el vuelo, o porque llega el vuelo a 7:30, entonces estás en Medellín 8:30. Si es un proceso de organización, entonces saber los tamaños de las carpetas, tienes que saber si están empastados, si son libros, qué tipo de tamaños. Entonces digamos que hay muchos elementos que tienes que tener en cuenta. Pero yo pienso que lo más importante es tener un buen levantamiento
de volúmenes, tener muy bien controlados los tiempos, tener los lugares donde vas a operar y mucho cuidado si, por ejemplo, vas a intervenir fondos acumulados, saber dónde los tienen ubicados, porque no es lo mismo que los tengan en un sótano de fácil acceso donde la turbo que va a ir a recoger puede llegar, no es lo mismo si lo tienes en un quinto piso o si, y muy importante saber los elementos de bioseguridad que vas a usar, entonces todo eso tienes que tenerlo contemplado en tu costeo. Didier, desde tu experiencia, acá en esta pregunta que es de las más, digamos, fuertes, núcleo de esa entrevista y que sí quisiera que nos puedas entregar todo tu conocimiento como hasta el momento lo has hecho y en un paso a paso, ¿cuáles serían entonces esos paso a pasos que tú recomiendas desde tu experiencia para realizar un buen costo de un proyecto archivístico? Hay varios temas. Digamos que, digamos, si vamos por paso a paso, lo primero es saber cuál va a ser tu matriz de recolección de información por cada servicio que ofrezcas o por cada servicio que internamente vayas a hacer. Sí. Entonces, ya hemos hablado de muchos. O sea, digamos que yo me limito a algunos, pero hay un montón. Entonces, sí. Levantamiento de digitalización. Todo lo que necesitas para costear el proyecto. Número de imágenes, número de folios, número de carpetas, formas de organización, tipos, ubicación, cómo le vas a entregar a tu cliente. Si es un proceso de organización técnica, lo mismo, volúmenes, carpetas que vas a entregar, tiempo, alcance, si son instrumentos regionales, siempre partir de la base de un diagnóstico, hacer una serie de preguntas sin ir tan al detalle en el levantamiento, pero sí saber qué prerequisitos tienen, si han hecho diagnóstico, jugársela muy bien en conocer la organización, tomar fotos, pedir la mayor cantidad de información, si han hecho tablas, si han hecho PGD, cómo está construida el área de gestión documental, de quién dependen las decisiones. Luego que ya tengas todo ese levantamiento de información, sugiero que montes, yo por ejemplo lo llamo, muchas personas lo llaman matriz de costeo, proyección de personal, red de costeo, requerimientos, hoja de costos, llámalo como lo llamo, pero diseñar una hoja de costeo. Y esa hoja de costeo te va a permitir tener muchos elementos que te van a ayudar a hacer tu costeo. Luego de que ya montas ahí, es coger actividad por actividad de tu proceso. Entonces, por ejemplo, yo digo, recibir información lo tienes que definir cuánto te demora recibir la unidad más mínima, es recibir una carpeta. Entonces, recibir una carpeta me demoro tanto. Eso te va a permitir sacar un tiempo total de recepción y lo vas sumando. Luego, ¿qué sigue? Recibirla, entonces puntearla, ¿listo? ¿Cuánto demoras punteando? Luego te demoras, después de que punteas, ¿cuánto te demoras trasladando la información al depósito? Entonces, segregas cada uno de los procesos en actividades de lo particular, digamos, de lo general a lo específico, irse a la minucia del detalle de cada actividad y cuantificarla para poder saber cuántos volúmenes vas a intervenir. Así sea en instrumentos, lo mismo. ¿Qué necesitas para construir tu instrumento? Entonces, bueno, las tablas de retención. Entonces, hay un tiempo para la elaboración del cronograma, hay un tiempo para las entrevistas. Pero previo tengo que hacer el levantamiento de información y conocer la entidad. ¿Cuánto tiempo y qué recursos vas a usar acá? En las entrevistas, ¿qué vas a usar y cómo la vas a hacer? ¿Qué pasa si una entrevista es más larga que otra? Luego vas a contemplar el tiempo de la elaboración del borrador de la tabla, luego el borrador de la tabla, la presentación, luego la capacitación final, luego la sensibilización. Todos esos tiempos lo tienes que dividir en actividades, dividirlo en un tiempo y en una salida. Y así vas a poder determinar qué tanto recurso necesitas, qué tanto tiempo necesitas y puedes llevar eso a un costo. Didier, ¿hay alguna herramienta tecnológica que tú nos recomiendes para el costo de proyectos archivísticos? Pues el costo de proyectos, aunque ya hayas mencionado algunas, ¿cierto? Como por ejemplo Excel, pero ¿conoces otra que nos puedas compartir y que tú recomiendes? Yo la verdad, a lo largo de estos poquitos años de experiencia profesional, yo no he usado nada más allá de Excel. Puede que hayan muchas, no conozco otras. Yo lo que hago es en Excel. Tengo varias versiones de diferentes. Entonces, por ejemplo, hicimos un formulario en Excel y el formulario en Excel lo que hace es que cuando seleccionas una casilla por el servicio que vas a cotizar, entonces te dice servicio de organización, entonces te dice pregunte tal, pregunte tal, pregunte tal.
Si es tablas de retención, entonces pregunte tal. Si es PGD, Sí. pregunte tal, pregunte tal. Digamos que yo lo hago en Excel. Sí. Seguramente, seguramente sí hay muchas herramientas hoy por hoy. De pronto combinarla un poquito, aunque en el costeo no te determina mucho, de pronto tener una herramienta de gestión de proyectos de Canogama como Ujú. Project. Sí. Pero digamos que para el costeo, yo hoy por hoy conozco solo Excel. Y, y Y es en, y es en la básica. grandes, es la básica, y en grandes compañías donde he trabajado, lo hacen igual. Lo hacen en Excel muy sofisticado. En algunos lados es un tres o cuatro datos y ¡prum! Te bota la línea, te bota Ajá. los datos, los imprevistos, te bota los Ya con macros. impuestos. Ya con los macros, por ejemplo, DIR, lo que estás mencionando, ya un Excel que simplemente podemos potenciar esa herramienta para que nos permita o que nos facilite sacar el costo de un proyecto, como lo dices. Didier, ya finalizando la entrevista, de la cual, como he dicho, a lo largo de esta, estás entregando todo un contenido muy interesante y una información y un conocimiento muy valioso que nos va a servir a todos. ¿Tú qué libros recomiendas, Didier, a la audiencia del podcast Archivística a otro nivel sobre este tema o sobre cualquier otro tema que tú consideres puede aportar valor en el desarrollo profesional y personal? Esa es una muy buena pregunta y hay muchos libros que me han aportado mucho. Uno de ellos, bueno, el Pembroke en su última edición, creo que vamos en la sexta, es buena, yo lo leo, lo vengo leyendo desde la cuarta. Ahí te Sí. van a dar bastantes datos de cómo tener un costeo. Te vas a poder estimar muchas cosas interesantes. Yo recomiendo el Pembroke. Hay un libro, digamos, que es más para la aprobación del examen PMP, es Ujú. muy antiguo. Es de Rita Mulcahy. Es un libro que se llama, mentira, acá lo tengo la versión 8, que es la última. Eso es un excelente libro. Se llama Preparación para el examen PMP. ¿Por qué es importante? Tú dices, pero que estamos hablando de costeos y me sales con la preparación del examen PMP. Porque cuando vas a presentar el examen te preguntan muchos temas de costos. Y este documento te prepara para esa estimación de costos. Y puedo tener una cifra, una cantidad innumerable de libros. Digamos que el Pembroke, hay un libro que a mí me gusta mucho, digamos, no te enseña, digamos, puntual a costear, pero Ajá. se llama Bueno, Bonito y Carito de David Gómez. Sí, de Eh, bienpensado.com. de bienpensado.com, exactamente. Él te habla más que darte tips sobre costeo, te enseña de cómo vender y por qué ser caro es bueno. Y este libro es de esos libros que te rompe la mente, donde te dice, aquí hay cosas interesantes que tú puedes mejorar en tu servicio. Y a veces esos valores agregados que tú piensas que no son importantes para tu cliente son muy importantes. Ahora hago y me devuelvo un poquito y sé que en Tranquilo, el dale. tema de las herramientas que tienen que tener, es muy importante, si ofreces servicios, que tengas un muy buen CRM, que te Ajá. permita saber qué costos le has ofrecido a tu cliente antes, qué te ha pedido antes tu cliente, cómo te lo pide, ¿sí? Y ahora estamos implementando, bueno, digamos, estamos diseñando para montarnos en un Power BI. Digamos que yo más que un Power BI digo es un tema de control de datos y es, por Ujú. ejemplo, es conocer en dónde las empresas que prestan servicios, qué le pide su cliente para saber en dónde enfoca esfuerzos de venta, porque muchas veces tú tienes un portafolio inmenso de servicios, ¿sí? Y en el portafolio ofreces digitalización, instrumentos, OCR, consultoría, centros de administración documental, organización, ofreces un montón de cosas. Sí. Pero también tienes que saber en qué eres fuerte y cuál es tu 80-20. ¿Cuál es Ajá. lo que te trae el 80% de los ingresos con los que te mantienes? Y a eso le enfocas esfuerzos. ¿Sí? Ajá. No volverse un mar de soluciones con 2 centímetros de profundidad, sino volverse un lago de soluciones con una profundidad bastante amplia. Aquí viene un concepto que me dicen mucho yo lo digo en las conferencias que he tenido la oportunidad de dictar y digo, si te preguntan algo, lo dijo un expresidente de los Estados Unidos, si te preguntan que si sabes hacer algo, aunque no lo conozcas, di que sí y ponte a estudiar. Creo que Ujú. fue de Roosevelt. Claro, Ujú. claro, y es válido.
¿sí? Es válido que tú aprendas, pero aprende con ese grado de profundidad que amerita lo que vas a ofrecer, porque muchas veces sabes de todo, que al final no sabes a detalle y entonces empiezas a patinar. Vamos que eso para mí sería la selección de libros, digamos que en esos temas de costeos. Y les recomiendo el blog, bueno, digamos, tu blog es súper importante, y también el blog de bienpensado.com. Ah, sí, eso es muy interesante. Yo lo sigo incluso, soy seguidor de bienpensado.com, es muy bueno ese blog. Y una pregunta que yo le hago a todos los invitados del podcast Archivística a otro nivel, y es tú cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico. Digamos que si nos devolvemos al principio de la conversación, el éxito es algo que tú tienes que renovar todo el tiempo. Digamos que para mí el éxito es una cosa, para otra persona es el éxito. Por ejemplo, para mí el éxito es profesionalmente, es lograr llevar un proyecto a feliz término en el tiempo, en el resultado y en el costo. Para mí eso es el éxito de un proyecto. El éxito archivístico lo puedes contabilizar de la misma manera. Es qué le aportas a las compañías donde estás trabajando, qué le aportas como profesional. Yo sé que muchas personas dirán, no, hay que promover porque la carrera o la profesión se extienda y pasemos de ser un proceso de apoyo a un proceso clave dentro de la organización. Es válido, muy válido, pero el éxito está en el camino que recorres a nivel organizacional para lograr eso. ¿Cómo logras que la compañía o las personas que te están a nivel organizacional creen en ti, creen en tu trabajo y creen en lo que estás haciendo? Pero esto hay que mostrarlo con resultados. Digamos, yo soy de la escuela que siempre todo tiene que tener un retorno o un beneficio, no retorno financiero, sino un beneficio. Vamos a hacer, no sé, poner un ejemplo tonto. Vamos a hacer la digitalización de 1000 expedientes. Ah, ok. Esos 1000 expedientes que, más allá de tenerlos convertidos digitalmente, ¿qué le van a aportar a la organización? ¿Qué le van a aportar? Le van a aportar agilidad en la consulta, le van a aportar preservación a largo plazo de los documentos, conservación adecuada, agilidad en los procesos, disponibilidad 24/7, procesos de préstamo desatendidos. Eso te va a permitir. Entonces, eso es un tema, digamos, una ganancia. Entonces, y la suma de varias ganancias llegas al éxito. Aquí viene un tema que me gusta mucho y es los invito, obviamente cada uno tiene su metodología, pero los invito a que conozcan varias metodologías de implementación de proyectos. No es solo PMBOK, no solo PMI, hay muchas, está PMI, está Scrum, está Kanban, hay muchas, pero todo va a depender, está una que está cogiendo mucha fuerza que es Lean, Lean Startup, que es Lean Startup es el libro, pero la metodología Lean. Sí. Esta le puede servir, pero tienes que saber a qué servicio la vas a implementar. No todas aplican para lo mismo. A mí me gustan las metodologías, por ejemplo, cuando hacemos implementación de software, o hacen implementación de software, que utilicen Scrum Master. Una metodología de Scrum, perdón. El Master es el rol. Metodología de Scrum, ¿por qué? Porque te permite desarrollar, levantar requerimientos, desarrollar, probar y arrancar a la siguiente fase. No tienes que recorrer un largo proceso hasta llegar al final y demostrar y mostrarle a tu cliente o a tu cliente interno o externo que te va a decir, no, eso no es lo que esperaba. Entonces, más bien le vas mostrando a poquitos y tú haciendo un proyecto de instrumentos archivísticos puedes tener muchas entregables tempranos y puedes tener muchas victorias tempranas que va a permitir a tu cliente decir, oh sí, acá estoy recibiendo, oh sí, acá podemos avanzar en esto. Y vas a tener digamos, la suma de muchas actividades, vas a lograr ese éxito profesional que cada uno se ha trazado. Bueno, Didier, muy agradecido contigo por el tiempo que has dedicado al blog y al podcast Archivística a otro nivel, por compartir tus conocimientos con los seguidores de nosonpapeles.com, con toda la comunidad de archivistas, que estoy muy seguro que este tema es un tema que están esperando por mucho tiempo y que es algo que siempre han tenido muchas inquietudes con respecto a cómo sacar estos costos en los proyectos archivísticos que realizan. Muy agradecido, Didier, contigo por, como te dije, por tu disponibilidad y por tu tiempo y por el conocimiento que compartes. Edwin, a ti muchísimas gracias por esta entrevista, por permitirme participar en tu podcast.
Los invito a que de pronto si quieren alguna pregunta que les pueda resolver, a que me sigan en Twitter, me encuentran como Didier-Hurtado, en LinkedIn me encuentran como Didier Mauricio Hurtado Collazos, y cualquier cosa en la que necesiten que yo les pueda colaborar, estoy presto a servirles como un servidor más. Muchas gracias, Didier. Edin, a ti por tu invitación, muchas gracias.